Bienvenidos nuevamente al IG de Spoiler Time en una de estas entrevistas que ya suelo hacer yo, que si no hago yo hace Violeta o también Rafón o Diana Su. Y bueno, el día de hoy tengo a un gran invitado que es Juan Carlos Remolina. Ya hace un rato intentamos conectarlo, así que esperemos que esta sea la vencida, esperemos que ahora sí se pueda conectar. Y bueno, nada más para ir introduciendo, Juan Carlos ha participado en grandes series como Señor Ávila, también ha participado en series como Las Aparicio y ahorita está haciendo promoción justamente de Promesas de Campaña, la nueva serie en la que participa y que es de Claro Video. También ha participado en películas como Y tu mamá también. Y otro gran sinfín también estuvo... Ah, ya está aquí Juan Carlos Remolina, vamos a conectarlo. Le voy a enviar solicitud. Ahorita ya se está conectando, recuerden que tarda esto. Listísimo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ay, perdónenme, No muy te preocupes. apurado y un poco atontado con todo este tema de la tecnología, pero con mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por tenerme paciencia. Soy un poco burro en esto, pero bueno, tendremos que aprender. No te preocupes, no, yo también, a mí también me costó muchísimo aprender de todo esto de las redes sociales cuando empecé a trabajar. Ahorita mi coco es TikTok, que yo con TikTok nada más no puedo ya. Eso ya es nuevo para mí muchísimo. ¿Cómo Sí, está Juan Carlos? pues bien, sintiéndome como mi abuelito cuando le decíamos que se le podía subir a la televisión con un control a larga distancia, más o menos así estoy. Pero bueno, con mucho gusto de estar aquí. Qué bueno, Juan Carlos. Juan Carlos, me gustaría empezar preguntando un poco por cómo empieza tu carrera actoral. Digo, tengo entendido que iniciaste todo en el teatro, estudiaste en Bellas Artes e iniciaste parte o fuiste parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cómo fue toda esa experiencia? Sí, mira, yo entré a la escuela de teatro en pues 1981, o sea, cuando muchos de ustedes todavía ni nacían. Y pues sí, me dediqué al teatro independiente durante muchos años. Tuvimos una compañía de teatro independiente y dábamos funciones para la SEP en aquel tiempo y para instituciones gubernamentales principalmente. Dábamos pues muchas funciones de teatro, especialmente en un inicio, teatro para niños, y recorríamos la República Mexicana dando funciones en nuestro carrito, llevábamos la utilería, la escenografía, y paseamos por todo el país, dimos como unas 300 funciones más o Wow. menos de teatro para niños en ese inicio. Luego, pues fui siendo más conocido por la gente de teatro y poco a poco me fueron llamando más, de tal modo que a la fecha más o menos he trabajado en unas 50 obras de teatro más, aproximadamente como unas 3,000 funciones de teatro más o menos. Y en, eh, en 2008 hubo una convocatoria para ser parte del nuevo elenco de la Compañía Nacional de Teatro. Se decidió que se iba a hacer un elenco estable y yo metí toda mi documentación. Como te platico, pues ya para ese entonces tenía más de 25 años de actor, Ujú. especialmente en teatro, aunque ya había trabajado con Alfonso Cuarón, con otros importantes directores como Guillermo Arriaga, como el maestro Arturo Ripstein, en fin, con algunos cineastas importantes de este país, y también había tenido la experiencia de haber hecho algunas cosas de telenovela. Finalmente entré a la Compañía Nacional de Teatro y fui parte del elenco estable durante 10 años, Wow. donde pues también tuve la oportunidad de trabajar con extraordinarios directores y quitarme la espinita de trabajar con el maestro Héctor Mendoza, que había sido mi maestro y que en alguna ocasión me había invitado a ser actor suyo, y yo tenía un compromiso previo y no pude, y entonces finalmente en la Compañía Nacional de Teatro pude trabajar con él y con otros muy importantes directores teatrales de este país. Wow. Oye, Juan Carlos, me surge una duda. Has trabajado con grandes directores. Para mí creo que es un placer poder platicar contigo porque pues, has tenido la experiencia de trabajar con Cuarón y muchísimos otros grandes del cine. Pero ¿cómo llegas al cine? O sea, ¿cómo pasas del teatro al cine o primero pasas a la televisión y luego al cine?
Mira, algunas gentes del cine, el teatro lo tienen como apartado a un lado, como que no es algo que les importe ni les interese, pero tuve la fortuna y muchos actores hemos tenido la fortuna de que Manuel Teil, un importantísimo director de castings de este país, bueno, español, pero radicado en este país, veía teatro y sigue viendo teatro, él va mucho al teatro, entonces él vio un trabajo en el que yo estuve, en el que yo participé, que se llamaba Lo que cala son los filos, una dirección de Mauricio Jiménez, teatro experimental también, que era un teatro acrobacia sobre una escalera de piedra, entonces narrando la historia de la conquista de México. Entonces, ese trabajo lo vio Manuel Teil y me invitó a participar en algunos de sus castings, de tal modo que fue así que pude participar con Alfonso Cuarón, con Arturo Ripstein, entre otros importantes directores. ¿Y cómo es trabajar con Cuarón? Bueno, con los hermanos Cuarón en especial. Mira, es bien divertido, es muy padre porque, bueno, ellos son incansables trabajadores, son gente que tiene un ojo y una dedicación enorme. Entonces, cualquier cosa que tú hagas con ellos, la van a recibir con un ojo crítico y van siempre a solicitar algún cambio, alguna modulación, alguna variante que va a hacer que el personaje y que lo que estás narrando, que finalmente es lo más importante, la historia que se cuenta, esté mejor. Entonces es muy chistoso porque, por ejemplo, Y tu mamá también, cuando estuvimos con Alfonso, hicimos una escena que era complicada con Maribel Verdú y de pronto dice Alfonso, después de unas 5 o 6 tomas, está padrísimo, perfecto, ya la tengo, ya, esa quiero, vamos a hacer otra. Entonces sucede con Alfonso que cuando ya logra lo que quiere, te pide otra toma, pide a los actores otra toma, a todo el staff, y se tuvo tan buena experiencia habiendo hecho esa buena toma, que ya todo el mundo está más relajado, está todo el mundo más claro, más resuelto, y la toma sale aún mejor. Entonces, ese es como creo que lo que yo recuerdo con más cariño y más admiración del trabajo de Alfonso. Carlos, por supuesto, también es un extraordinario director también, guionista también, y con quien se puede hablar de cualquier cosa a profundidad. Entonces, es un lujo, es un placer trabajar con ellos. Wow. Oye, ¿y cómo te cambió o cómo te abre más las puertas el haber participado en Y tu mamá, en Y tu mamá también? O sea, en su momento fue como una película normal, más del cine mexicano, pero ahora es considerada una de las mejores piezas del cine mexicano contemporáneo. ¿Cómo te cambia a ti esta película? Pues mira, yo para ese momento había hecho poco cine, casi nada. Creo que fue el primer largometraje en el que trabajé. Y además de que, bueno, te abre las puertas en el sentido de que te ven otras personas, las personas del cine dicen, ah, mira, aquí hay otro actor que puede ser interesante para nosotros, eh, pues empiezas a entender el lenguaje y el mundo del cine, que aunque es también una narración a través de la ficción, tiene sus bemoles y sus características a los que uno se va adecuando poco a poco, siendo actor de teatro. La fundamental es el tamaño de la energía, la cantidad de energía que tú proyectas. Tú en un teatro pues tienes que pensar que hay 500 personas y que hasta el de hasta atrás también pagó su boleto y ese señor tiene que escuchar y entender todo lo que tú dices. Y en cine, al contrario, hay una anécdota muy linda de un viejo actor del cine mexicano que decía, cuando sientas la cámara cerca, quédate quietecito, quietecito, porque la cámara te lee hasta los pensamientos. Entonces, esa variante, ese matiz que parece nada, pero que uno, sobre todo cuando es joven, tiene pues la intención de que la energía y el poder y la fuerza con la que tú proyectas
siendo actor de teatro, pues sea de un volumen enorme. Eso lo va aprendiendo uno en el cine y va entendiendo que también más, menos es más. Wow. Me sorprendió mucho ahorita el cambio de voz, de tono, de todo, porque voy a ser muy honesto, yo cuando te he llegado a ver en televisión, te imagino como muy rudo y así, ¿no? Igual ahorita en esta serie que acabas de estar en Claro Video, te ves rudo y ahorita uno habla contigo y una persona muy amable, muy tierna, entonces sorprendente el cambio del personaje a la persona. Oye, una duda que me acaba de surgir ahorita, haces cine, entras con los Cuarón. ¿Cómo llegas a participar en este tipo de series como Las Aparicio, por ejemplo? Yo en Las Aparicio participé solo en la película, Ujú, porque después de la serie se hizo un largometraje y fue es para el cierto. largometraje que me invitaron. Yo solo estuve en el largometraje Ok. y fue también a través de un casting que hicimos ex profeso. ¿Y tenías conocimiento de la serie en específico? O sea, o por qué decides, bueno, sé que muchas veces pues ustedes prueban suerte en los casting, van haciendo casting por casting, pero en específico te llamó algo la atención de este casting o fue nada más por querer ampliar tus horizontes? Pues en ese momento sí fue más con el interés de ampliar horizontes, de darme a conocer con los directores, de ir haciendo otro tipo de personajes, porque suele suceder, sobre todo en cine, que te catalogan como actor de tal tipo, actor para ser malos, ¿no? O para ser un detective, o para ser el doctor, en fin. Y es difícil salir un poco de esos primeros encasillamientos en los que tú puedes ser considerado. Y sí fue como en un inicio, como el interés de hacer otro tipo de personajes. El personaje que hice en Aparicio fue un personaje de un político que es fuertemente cuestionado por una de las protagonistas. Y pues sí fue como el interés, siempre como actor, siempre está el interés en hacerte parte de la vida de otro, en entenderte Ujú. como que puedes ser otro, como que siempre hay algo en lo que tú te puedes identificar y en lo que tú puedes asociarte, identificarte para ser como alguien. Ese es un modo de trabajar la actuación. Hay quienes trabajan la actuación a partir de su propia personalidad, de su propio carisma individual y verás siempre, probablemente siempre, si son buenos actores, grandes trabajos, pero siempre dirás, es tal persona haciendo de. Y en mi trabajo personal, siempre pretendo que sea una persona, es él que podría ser yo. ¿Cómo podría yo ser aquella persona? ¿Qué le pasa a él que yo identifico en mí? Y es a partir de ahí que yo desarrollo mi trabajo, que es también como otro modo de desarrollarlo, ¿no? Como otro vehículo, otra manera. Y cómo llegas a este modo de desarrollar tus personajes? O sea, ¿fue por la construcción de los años en este medio o realmente desde un inicio te pensaste en construir así los personajes? Mira, a mí me divierte mucho esto que te platico, pensar otro, pensar que soy otro, pensar cómo podría ser otro. Y sí, desde mi formación inicial en la escuela, eh, tuve un gusto enorme por la historia, por los personajes antiguos, por los griegos, por los romanos. Y siempre, bueno, de niño me disfrazaba con la toalla de mi casa y andaba por ahí sintiéndome que era un senador romano, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, siempre había algo que era divertido, divertido encontrar la diferencia que estaba patente en mí y eso era pues súper divertido. Además, bueno, en la escuela, en las escuelas de teatro normalmente tienes
clases de teatro de época, teatro de estilo, teatro del siglo de oro, y eso pues también te permite integrar tu forma de pensar la forma de pensar de aquellas épocas, ¿no? Yo no puedo hacer un personaje, digamos, de la Edad Media pensando eh, en la relatividad ni en que no existe Dios. Yo tengo que pensar que Dios es lo más importante y lo que existe. Es incuestionable la existencia de Dios para una persona de la Edad Media. Entonces yo es a partir de ahí que tengo que empezar a construir mi personaje, ¿no? Wow. Y Oye, eso y pues, ahorita, muy ajá, divertido. perfectísimo. Oye, Juan Carlos, ahorita hace un rato me mencionaste un poco de que justamente te animaste a esto de las aparicio para que no te encasillaran como en ese tipo de personajes. ¿Te llegaste a sentir encasillado o hasta ahora en lo que llevas de carrera hasta este momento, te has llegado a sentir encasillado como en un tipo de personaje, o sea, que te contraten como para ser el malo, el político, el detective o algo parecido? Mira, o sea, indudablemente uno tiene ciertas características físicas y personales que van a tener que orientar o llevar a un tipo de personajes que el público pueda reconocer. Eso pues tiene que pasar, eso pasará. Así es. Pero sí, en un tiempo que estuve haciendo telenovela, poco tiempo haciendo telenovela, eh, desafortunadamente en aquellos años, te estoy hablando de principios de los años 90, finales de los 80, principios de los 90 sobre todo, los personajes eran muy lineales, muy sencillos, muy sosos, y si no eras o el protagónico o el malo, todos los personajes, todos los demás personajes carecían de interés interpretativo. Y en ese tiempo sí tuve, digamos, un encasillamiento de lo que yo podía desarrollar. Por eso tampoco me interesó mucho hacer televisión en aquellos años. Ok, wow. Oye, una duda que me acaba de surgir ahorita. Sí, bueno, me comentas que por esta cuestión de los personajes no te interesó hacer televisión en aquellos años. ¿Por qué te interesas por la televisión entonces? ¿Qué factor surge para que te logre interesar incursionar pues, en este otro medio de la actuación? Mira, creo que afortunadamente en este momento eh, todo el boom de las series ha hecho un enorme desarrollo de lo que es la temática y ha liberado mucho la posibilidad de encontrar diferentes maneras de contar las historias y por lo mismo los personajes se han ido más hacia la complejidad de las personalidades y eso es mucho más interesante para un actor. Cuando una historia es compleja, los personajes también tienen una complejidad personal mucho más interesante que ser no más el bueno o no más el cuate intachable o el malo malísimo, ¿no? Las personas, los humanos somos claroscuros, tenemos cosas padres y cosas horrorosas y pues eso es lo interesante, creo que para un actor que quiere profundizar en su trabajo. Y en las historias, como te digo, en las historias actuales, en las series que están por la misma competencia que existe, hay mucho más desarrollo de la temática y de los modos de narrar. Antes había una, dos televisoras y entonces pues no había poca competencia o la competencia Era así. se constreñía a quién es tu estrella y a ver si la estrella que tú contrataste yo le pago más para bajarte a la estrella y entonces que trabaje para mí. Y en eso se iba mucho lo que sucedía. Yo creo que es para nosotros, para los actores de teatro, también para los cineastas y para la gente del medio, hay una amplitud mucho mayor y eso es padrísimo. Y ahorita mencionaste algo que a mí me encantó mucho, ¿no? Digo, existe ya una gran diversidad, ya no todo es
voy a decir los nombres, ya no todo es Televisa, ya no todo es TV Azteca, ya Sí, sí. existen plataformas y tú estás o estuviste en una de las mejores series que ha dado México a nivel internacional, que es de HBO, que es Señor Ávila justamente. ¿Cómo te sentiste o cómo fue tu participación dentro de este proyecto? Sí, señor Ávila, fue padrísimo trabajar en Señor Ávila. Bueno, tuvimos el Emmy a la mejor producción de habla no inglesa en ese año, en nuestra tercera temporada. Y ya para ese momento nos conocíamos tan bien entre los actores, la relación con Fernando Robsar, que era nuestro director de cabecera, pues era integral, integral. O sea, existía un texto y lo leíamos y ya de pronto nos decía Fernando, oye, ¿tú crees que eso hace tu personaje? A veces casi nos permitía enfocar todo en función de lo que nosotros ya habíamos desarrollado como historia del personaje, como la historia personal, y creo que se logró un producto de una extraordinaria calidad, desde los libretos, por supuesto, bueno, los guiones, la dirección, la producción de Lemon Films, toda la gente que estuvo involucrada ahí, estábamos totalmente comprometidos con el trabajo, con hacer un producto de calidad y disfrutándolo mucho, que esa pues es lo que finalmente nos lleva a hacer las cosas mejor todavía, no solo el compromiso laboral, sino que aquello que estás haciendo te guste muchísimo. Oye, ¿y ustedes esperaban este Emmy a la mejor producción de habla no inglesa? Y también internamente como producción y como actores, pues, ¿cómo lo tomaron? O sea, ¿qué significó para ustedes recibir este premio? Pues fue una sorpresa absoluta, fue así como, ¿cómo? ¿Que dónde? ¿Cuándo? ¿Que el Emmy? Así fue como, sí, fue como inesperadísimo, fue como sacarse la lotería, fue como algo que nadie, por lo menos de mi parte y de la parte de los actores, fue inusitado. Eh, no sé qué tanto la producción, los productores hayan podido prever algo así, pero sin duda fue una sorpresa mayúscula también para ellos. Y pues sí, fue importantísimo, importantísimo para las carreras de todos. Justamente, bueno, como que Señor Ávila es tu despegue en las plataformas de contenido y luego has tenido grandes participaciones también en Netflix, estuviste en Luis Miguel la serie y Sí, sí. estuviste en Tijuana. ¿Cómo fue tu participación en esas dos series? Mm, fíjate, Luis Miguel fue una sorpresa también para todos, porque parecía que iba a ser un asunto más bien mediático, que iba a obtener beneficio de la figura, que por supuesto es una figura incuestionable, Luis Miguel, y parecía que iba a ser más un asunto de medrar a través de su historia, ¿no? Eh, fue Fue notable el compromiso de Diego Boneta. A mí me sorprendió mucho, le tengo mucho aprecio, un gran cariño y una gran admiración a Diego porque hizo un trabajo extraordinario y lo veías día a día trabajando sobre Luis Miguel, viendo videos de Luis Miguel, copiando las maneras de Luis Miguel, o sea, un trabajo de un profesional Increíble. entregado a hacer un trabajo excelente. Y en ese carril, cuando un protagonista, cuando un actor tiene esa claridad, eh, no queda más que estar de su lado, no queda más que estar de su lado y jalar con él y, y estar de su lado, darle la mano y lo que él necesite y si él te pide, oye, aquí me puedes ayudar tantito a que el papel que me das, me lo das tantito después. Claro que sí,
Estamos para contar la historia, estamos para compartir el suceso. Yo siempre he pensado y siempre digo que lo importante de la actuación no es mi personaje, sino las historias que se cuentan de las relaciones entre las personas. Finalmente, eso es la actuación. Lo importante de la actuación es cómo nos relacionamos como humanos. Eso es lo que nos permite vernos en un espejo. No que si yo estoy más alto o que pues, si me voy a ver más chaparrito porque pues, él está más guapo y entonces pues yo cómo le hago para taparlo tantito, que también pasan muchas esas cosas, ¿eh? Esas cosas pasaban y siguen pasando en el teatro y en la televisión. Pero bueno, afortunadamente existimos otras generaciones, ya no tan nuevas, pero bueno, otras generaciones que hemos podido percibir y dar ese paso dándole preponderancia a las historias y a la forma en la que nos relacionamos como seres humanos. Así es. Eso que acabas de decir me encanta, que la actuación es esta cuestión de la relación entre personas y también justamente lo que dices, un poco este rollo de la superficialidad dentro del medio, pero poco a poco ahí va saliendo, ¿no? Ya no te llaman tanto como en aquellas épocas de Televisa que si estabas hermoso, pues entrabas y si no, pues muchas gracias, ¿no? Ahí te tocaba lavando el patio, por ahí. Es, Sí, mira, te platico. Yo alguna vez, cuando era bastante joven, tenía yo como 23 años, había terminado la carrera de teatro, me llamaron de Televisa para trabajar allí. Llego y quien era en aquel entonces el director de reparto, el señor Eugenio Cobo, se me queda viendo así un rato. Me dice, oye, ¿tú te operarías la nariz? ¿qué onda? Y yo le dije, mire, pues no, porque los griegos decían que la personalidad del alma de los hombres estaba en su nariz. Entonces, pues yo prefiero quedarme con la nariz que tengo, aunque la tenga chueca, porque pues los griegos decían que el alma está allí. Y entonces el señor Cobo me dijo, bueno, tienes un rostro interesante, tal vez te contrate. Eh, y bueno, ya fue otra historia. Después con Televisa estuve un breve periodo de mi vida, pero bueno, yo descubrí que para ese momento y para mi interés personal era más importante aprender a ser actor y ser un buen actor que ser una estrella. Ah, Y eso fue lo que encauzó mi camino, pues ya desde hace un ratote. ya tienes, bueno, no vamos a decir edades, pero ya tienes más de 35 años de carrera, ¿no? Sí, 35. Sí, Por ahí, terminé la carrera de teatro en 1985. 30 no, 30, Ju- sí, ju- 35 justitos. Justo La 35. tiene. Pues felicidades por estos 35 años de carrera. Oye, Juan Carlos, bueno, has estado, como te digo, en muchas series y yo tuve la oportunidad de verte en unos episodios de Promesas de Campaña y me gusta mucho el personaje que tienes en esta serie. Me parece una serie divertida, entretenida y diferente. Estás en este partido del clan, eres como el líder del partido que ayuda al candidato a la presidencia, que es Rubén justamente. Sí. Cuéntame un poco de este personaje porque, como me lo comentabas al inicio de la entrevista, ya no es un personaje plano. Es un personaje muy redondo que tiene sus tintes de comedia, sus tintes de malo y sus tintes de bueno. Cuéntame sobre esto, por favor. Sí, mira, tuvimos la fortuna de tener grandes guionistas en promesas de campaña y cuando tú tienes un guión tan bueno, tan bien escrito, eh, casi es nada más, decía un amigo Arnoldo Picasso, casi nada más te pones gotas y sales a escena. Es decir, que el personaje está tan bien escrito que casi te va a llevar. Para realizar ese personaje que pues es un demagogo, finalmente es un político de la vieja guardia, es un demagogo, es un corrupto,
que a lo que se dedica es a engañar. Entonces, a todo mundo les hace creer que los va a ayudar, que él es una excelente persona y, y pues no es cierto. En fin, bueno, es muy divertido el personaje porque teníamos la fortuna de que al ser planteado en comedia, tú cuando tienes un personaje de ese calibre en una comedia, tienes que hacer que el personaje tenga un vicio de carácter que al final de la historia, en la comedia clásica, al final de la historia, el personaje tiene que llegar a ser ridiculizado. Entonces, pues ahí tenemos el avaro de Molière, por ejemplo, ¿no? Entonces, basado en ese esquema de la comedia clásica, es que desarrollamos bueno, planteé yo el personaje desde el casting como, como un hombre intachable, recto, de buenas maneras, de excelente gusto, de un elevado nivel cultural, pero que todo esto iba a ser una fachada. Es un simulador, finalmente es un simulador que hace uso de todo esto para obtener su ventaja personal. Entonces, pues lo hacía súper divertido, o sea, ser un personaje así es algo divertidísimo, o sea, tener la oportunidad de velar y demostrar cómo funcionan los tramposos, pues es divertidísimo para cualquier actor. Así es. Oye, y no sé, nada más por preguntar, ¿eh? O sea, si no quieres decir nombres, no pasa nada. ¿Te inspiraste en algún político en especial por ahí? Algo, no sé, a mí me da tintes de aires de alguien, pero pues por ahí te inspiraste en alguien. Fíjate que no, o sea, pareciera que sí, pero la historia creo que está también escrita que el personaje es más que podría ser el dueño de una empresa, podría ser eh, el dueño de la hacienda, o sea, está más basado en un carácter y en un modo de ser a través de sojuzgar y de denigrar a los demás. O Ujú. sea, digamos que tiene otro tipo de complejos personales más hacia un complejo de grandeza, no, es un hombre Ego. que obtiene placer haciendo sentir mal a los demás y pues si hay políticos que son así, pues que les quepa el saco, o sea, es así, pero no está basado en eso. Aparte, está tan padre escrita que yo me basé también mucho en la comedia del arte italiana. En la comedia del arte italiana normalmente los personajes son un señor, un magnífico, que está acompañado de Susani, que es su sirviente. Y Ok. traspolamos a esta historia como el político con su asesor, su hombre de confianza, que lo hace de una manera increíble y divertidísima, Darío Ripoll, y trabajamos juntos muriéndonos de la risa todos los días y poniéndonos la pelota a gol. O sea, eso es padrísimo cuando trabajas con un actor con el que te sientes a gusto, sabes cuál momento le va a tocar a él para brillar y le pones la pelota, o sea, le pones el pase a gol, así vas, te toca, ¡pum! Y mete el gol. Y entonces, pues te la pasas súper bien. Así es. Pero Oye, si no hay y no hay un político como tal, sino es una mezcla. como como esta forma de pensar de que yo soy mayor, más que todos, mayor que todos, y yo los voy a controlar, ¿no? Es como por ahí va jalando ese personaje. Súper. Oye, ¿y te sentiste cómodo haciendo este tipo de comedia? O sea, no sé si realmente has participado o hubieras participado en algo del género parecido a lo que es promesas de campaña, pero sí me surge la idea porque yo te ubico como más de cuestiones de drama
o de acción un poco, por decir una manera, Mm. pero ¿te sentiste a gusto con este nuevo género? Sí, mira, yo afortunadamente tenía poco tiempo de haber terminado mi compromiso con la Compañía Nacional de Teatro y la última cosa que hice con la Compañía Nacional de Teatro fue una comedia de Martín Zapata que fue muy exitosa en el teatro y digamos que yo estaba como encarrilado en el timing de la comedia, porque la comedia tiene un timing muy preciso que si tú no estás afilado en él, por más que quieras o por más que esté bien escrito, no sucede, no sucede. Entonces, yo tuve esa fortuna, estaba, digamos, entrenado en el género y no me fue complicado abordarlo. Ok, ok. No, pues sería bueno en algún punto, si te regresas al teatro a hacer teatro, sería bueno verte. Yo no he tenido la oportunidad, o al menos ahora que lo recuerdo, no he tenido la oportunidad de poder verte en teatro. Sería interesante poder también ver ese otro lado tuyo. Digo, siempre que hablo con gente, con actores en especial, cambian mucho y se ve muy diferente el cómo lo hacen en tele y en cine, en cómo lo hacen en teatro. En teatro hasta se siente mucho más orgánico pues por la falta de tanta producción que conlleva pues el producto. Así que sería muy interesante en un futuro poder verte a teatro. ¿Tienes pensado o durante, bueno, ahorita acabas de terminar hace poco tu tiempo con la Compañía Nacional, pero para cuando esto se normalice, todo esto de la cuarentena y el coronavirus, ¿tienen pensado o tienes pensado aventarte algo en teatro? Sí, está fraguándose un trabajo allí con Daniel Martínez, un actor bien padre, un amigo muy querido, sobre una pieza de la época shakespeariana que se llama La Duquesa de Malfi. Pues esto llevará su tiempo, llevará, pues, sobre todo ver en qué condiciones vamos a poder estar, que el público pueda estar en las salas, que podamos compartir el teatro en vivo, que pues finalmente, bueno, es un pleonasmo decir el teatro en vivo, pero poder tener a los actores y la energía fluyendo delante de ti. Así es, Eh, Como actor de teatros eres finalmente el editor, eres el último intérprete. así es. Y en el cine, en todas las demás, los demás medios que han sido previamente trabajados, el editor suele ser el último intérprete. Entonces tú puedes actuar algo que tú crees que es la tragedia más terrible, más horrorosa, y lo puedes actuar así y pensar que así es. Si el editor te pone una musiquita chistosa y te pone en cámara rápida, ya estuvo que eso se convirtió en una chistosada. Entonces, no es garantía de que lo que tú sentiste que sucedía va a pasar. En el teatro, lo que tú estás interpretando normalmente pasa de una manera fluida y prístina a la sensación del espectador. Perfectísimo. Oye, Juan Carlos, ya para ir terminando, te quiero hacer dos o que tres preguntas más. La primera, que sí me interesa mucho saberlo, es, ¿qué opinas de todo esto que está sucediendo con hacer teatro a través de webcam? ¿Te parece, pues, una buena manera de solucionar la ausencia del teatro en estos tiempos? Mira, no lo creo, no lo creo, porque la cámara, el cine, los medios audiovisuales han desarrollado durante ya más de un siglo todo un lenguaje y toda una técnica que difícilmente los que hacemos o hemos hecho teatro vamos a poder reproducir nada más prendiendo nuestra camarita. O sea, para eso Sí, te existe, entiendo. para eso existen especialistas y pues sí, si el teatro va a ser visto a través de estos medios, pues indudablemente se va a convertir en cine, porque pues es el paso obligado, Así es. es el paso obligado, tiene que hacerse.
de buena manufactura, con extraordinaria técnica, con buenos materiales, para que esto sea interesante al público. Difícilmente es interesante el teatro en pantalla, porque carece de esta relación personal e íntima que sucede en el espacio teatral. Sí, yo no sé cómo va a suceder si es que sucede en pantalla. Finalmente, pues se convertirá en un producto Cinematográfico. de mayor o menor calidad, pero pues es el paso obligado. Así es. Creo que sí va muy por ahí la onda que peligra un poco el que se desaparezca pues esta interacción del teatro, Sí, así que como dices, en vivo, ¿no? Con la gente. sí, sí. Sí, Oye, ¿y sí, qué digo, viene habrá para que, ti? Dime. no, no, digo, habrá que encontrar otros modos, tener al público detrás de una gran pecera o no sé, sucederá de otro modo, pero el teatro tiene que ser presencial. Así es. Yo Sí, también me imaginé así una pecerita y los actores, bueno, un muro de cristal y los actores ahí detrás del muro. Lo pensamos al mismo tiempo, creo yo. sí, Oye, fíjate. O cuando íbamos al cine en los coches, ¿no? La gente irá sí, al teatro y verá el teatro desde arriba de su coche, por ejemplo. por ahí ya ha habido algunos conciertos así en carro, ¿eh? O sea que Claro. no, es una opción viable si esto no se soluciona pronto, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, Juan Carlos, ¿qué viene para ti? Tengo entendido que estás en otros proyectos cinematográficos, uno de ellos, no sé si es peli o serie, pero es con Bárbara Mori. Cuéntame un poquito sobre estos proyectos que vienen para ti. Sí, está por estrenarse un proyecto que se hizo que mencionas con Bárbara Mori, que se llama La Negociadora, que también se hizo para Claro Video. Y pues estamos esperando fecha de inicio. No, no tengo yo conocimiento real de cuándo se va a iniciar, pero ese proyecto sí se logró terminar y está seguramente en una etapa de postproducción. Muy pronto se recibirán noticias de este trabajo. Hay actores padrísimos ahí, está, por ejemplo, además de Bárbara, está Carlos Aragón, que es un actor extraordinario, está Karina Gidi, está Marco Treviño, en fin, gente padrísima, Adrián Ladrón de Guevara, en fin, con un reparto excelente. Y también nos quedamos a la mitad de una serie antes de esta cuarentena que estábamos trabajando para Netflix, una serie, producción de Perro Azul, productora Perro Azul, Ok, que se llama ¿Qué pasó con Sara? ok. Esta serie es una serie también como una especie de obra de Agatha Christie, descubra quién es el asesino. El Mm, misterio. Algo así. Súper, súper, súper bonita, súper bien hecha, en la que está Claudia Ramírez y tenemos un actor, principalísimo actor español, Ginés García Millán, que tuvo que regresar, por supuesto, a España con este tema del coronavirus y que prontamente estará acá en agosto para que podamos terminar esa serie. Eso es lo que tenemos pendiente por terminar y bueno, pues seguimos haciendo castings vía internet y haciendo otras opciones, además de esta obra de teatro que te platico que está pues ya empezándose a gestar. Perfectísimo, Juan Carlos. Pues ojalá pronto te podamos ver en promoción de esta serie de Claro Video con Bárbara Mori y esperemos que cuando regreses a terminar esta otra serie bueno, que está haciéndose para Netflix, pues sea con todas las medidas necesarias y pues la puedan terminar antes de que exista un rebote y nos vuelvan a cancelar todo y volvamos a recluirnos en casa, ¿no? Porque ya se anda hablando por ahí de un rebrote de virus en otras partes del mundo. Así que ojalá la puedan terminar pues, para tener contenido para la cuarentena. Para entretenernos mientras estamos regando nuestras plantitas. Exactamente. Juan Carlos,
Para mí ha sido todo un placer poder platicar el día de hoy contigo. Te agradezco muchísimo el que te conectaras, el que nos compartieras pues un ratito de tu tiempo. Digo, sé que estamos todos en casita, pero pues también te agradezco mucho que pues, nos des este espacio para poder estar aquí contigo. Y esta entrevista se queda aquí guardada en IG y también en YouTube, por si después la quieres, te la comparto y la puedes compartir con muchísimo gusto. Un gusto haber participado contigo y Gracias. pues es un placer platicar y estar aquí. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Que tengas excelente noche. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Víctor. Un abrazo a todos, que estén súper bien. Gracias. Igual. Bye. Bye. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Recuerden que esta entrevista queda grabada aquí en IGTV y también la pueden encontrar en YouTube. Y mañana no se pueden perder a Maite Perroni en el Spoiler Night Show en punto de las 9 de la noche por nuestro canal de Facebook. Va a estar hablando de su nueva serie Oscuro Deseo y también de su participación en otros proyectos como RBD, Juego con el Ángel, Herederos por Accidente, Doblemente Embarazada y muchísimos otros más. Así que no se pueden perder mañana en punto de las 9 de la noche a Maite Perroni en Spoiler Night Show. Recuerden, la liga es en Facebook o YouTube, en cualquiera de los dos lo pueden ver. Les doy un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta mañana.